Hola, ¿qué tal, gente? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la radio. Arranque de la apertura de este sábado a la mañana. Todas las decisiones que toma un gobierno, este o cualquiera, son decisiones políticas y conllevan una fuerte carga ideológica. Para hacerlo más simple, las cosas que hace el gobierno, este o cualquiera, se hacen de una manera, pero se podrían hacer de otra distinta. Como nos venimos manejando desde hace 3 programas, nuestras categorías de análisis de la actualidad, de la situación que estamos viviendo, tienen estos ejes rectores: emergencia sanitaria con derivaciones económicas que necesitan la implementación de un conjunto de medidas políticas. Como ustedes saben, las primeras medidas restrictivas de distanciamiento social se empezaron a tomar de manera dispersa ya por el 12-13 de marzo, después fueron tomando un carácter más institucional y se fueron volviendo más estrictas hasta esta cuarentena o aislamiento preventivo y obligatorio que se va a extender hasta por lo menos el 12 de abril. O sea que más o menos sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo va a terminar la cosa. En cuanto a la emergencia sanitaria, en cuanto a lo estrictamente de salud, podemos decir lo siguiente: según el último informe que llegó anoche, hay 2 casos de coronavirus confirmados. No son nuevos, son los conocidos hasta el lunes. No se confirmaron después de eso nuevos casos de personas infectadas con coronavirus. Hay 3 casos más en estudios que se mandaron a analizar dentro de lo que ahora se utiliza en la categoría de sospechosos. Y hay un caso que se analizó y que fue descartado. Eso en cuanto a lo estadístico. Y el gobierno local, el gobierno municipal, ha resuelto encarar esta emergencia sanitaria con un rol preponderante de la cooperadora del Hospital Municipal Emilio Cervoni, que sacó a circular una campaña para recolectar fondos, una colecta, donde también participó activamente ARPA, la entidad que reúne a los productores rurales de Arieco. Según datos que escuché en la semana, llevan cerca de 9 millones de pesos recaudados y han comprado, entre otras cosas, con ese dinero, camas para terapia intensiva, bombas de infusión y un respirador artificial usado. También lo que ha dispuesto el gobierno a través de las autoridades sanitarias, de las autoridades de salud, es evitar que los pacientes vayan al Hospital Cervoni. Por eso habilitaron una línea telefónica para hacer consultas por esa vía. Decidieron trasladar la administración y otras dependencias del hospital al edificio de enfrente, a la vieja Fundación La Placete, donde estaba funcionando la Escuela de Arte, y no descartan la posibilidad de utilizar un hotel de los que están cerrados ahora por la cuarentena en la zona ribereña, por si es necesario ampliar más aún la capacidad del Hospital Cervoni o del sistema de salud para recibir pacientes. Son algunas también, es incompleta la enumeración de acciones, de actividades en lo estrictamente sanitario, en lo estrictamente de salud en esta emergencia. Con esta enumeración, digamos, ¿qué gravedad puede alcanzar esta emergencia desatada por la pandemia del coronavirus? Nadie lo sabe, mucho menos yo desde aquí. ¿Y hasta cuándo se puede estirar el estado de emergencia? Tampoco. ¿Cómo ha administrado también, estas decisiones que se han tomado en materia de salud, que les conté recién, tienen un sustento ideológico y tienen una determinada mirada política?
posiblemente otro gobierno con otra ideología hubiera afrontado esta emergencia, o la estaría afrontando de otra manera, con otras decisiones. El gobierno municipal ha emitido 4 decretos en este tiempo para ajustar al orden del distrito los decretos, el inicial y los posteriores, que dictó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y algunas normas que también hizo el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Sobresale de la normativa local que el gobierno de Francisco Rato ha restringido los horarios de atención al público de los comercios y de los servicios autorizados por el presidente de la Nación, los que son considerados como esenciales. Los ha ido paulatinamente restringiendo, reglamentando, y la última medida, que fue el jueves, fue la de cortar toda la actividad de estos comercios habilitados a abrir de manera general a las 18, con la excepción de las casas de comida, que están cerradas y que hacen su reparto vía delivery, estaciones de servicio y las farmacias. Pero ha decidido centralizar toda la actividad que está autorizada desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y también lo que decidió fue focalizar preferentemente durante la tardecita y durante la noche los patrullajes de las fuerzas de seguridad, la de la policía con el grupo GAT, es un grupo antimotines de la Departamental de Exaltación de la Cruz, que ha venido en refuerzo de la Policía Comunal local. A la noche, como si a las 6 de la tarde hubiera una suerte de toque de queda. Yo creo que lo ha entendido de esa manera el gobierno municipal. Y una cosa que me llamó mucho la atención, que con esta situación de emergencia crítica, de cuarentena, ya había una cuestión social complicada en San Antonio de Areco, que lo hemos hablado muchas veces, y que ahora, ante este aislamiento obligatorio y preventivo, salen más a la vista, se notan más, se pronuncian más. Y surgió una respuesta propia del vecino, que fue la instalación transitoria de comedores solidarios. Yo aumentaba la información que disponía conversando antes de abrir el micrófono con Nani, y en los barrios, las ubicaciones en los barrios de estos comedores, conocemos por lo menos 10, que en promedio entregan entre 400 y 600 porciones de comida por semana a familias, a vecinos que no tienen otra oportunidad para acceder a un plato de comida. Son personas, los que tienen estos comedores solidarios, personas del común también, personas trabajadoras, que por ahí lo que hacen es también recibir ellos asistencia de otras personas, cocinar y armar la logística de distribución. En el último decreto del jueves, el intendente Rato reglamentó el funcionamiento de estos comedores solidarios, que son transitorios y que son ante la emergencia, resolviendo que hicieran entregas por delivery, que la gente no fuera a buscar. Y aquí aparece lo que nosotros veníamos hablando, inclusive antes del 10 de diciembre, que se produciera la asunción de las que ya son nuevas autoridades. Que que encabeza Francisco Rato es un gobierno de clase, es un gobierno integrado por las clases medias, altas y altas del pueblo, y que representa esos sectores, y que por lo tanto le cuesta entender, no entiende lo que pasa fuera de su realidad habitual, no entiende lo que pasa fuera de las clases sociales, de estas dos clases sociales que integran el gobierno. Le cuesta entender
lo que pasa fuera de ese conjunto de ideas, de esas realidades. Y aquí está clarito con esto de que la gente que va a los comedores solidarios, que se han armado en emergencia, que son transitorios, que gente que puede cocinar y que puede colaborar con el que menos tiene, que lo vayan a buscar por delivery. Eso es no entender lo que pasa fuera del ámbito de su clase, o de las clases que integran y para quién está pensado el gobierno. Y ustedes fíjense también que en declaraciones que no son textuales, las que yo voy a citar ahora, del secretario de Seguridad, que manifestó en medios colegas que donde menos se cumplía la cuarentena eran los barrios. O sea, le cuesta entender al gobierno lo que pasa fuera de su clase social. Eso es una cosa que queda también evidentemente clara en este tiempo de cuarentena o de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Algunas otras medidas que tomó el gobierno fueron el municipal extender el plazo del vencimiento de la moratoria hasta finales de abril, antes era el marzo, y algo que no trascendió mucho, prorrogó por 90 días más los contratos, eran alrededor de 160, de los trabajadores municipales que se vencieron el 31 de marzo, los extendió por 90 días más. A ver, ¿cuánto va a durar este proceso de aislamiento preventivo y obligatorio social? No lo sabemos. Sí entendemos que el gobierno nacional va a ir levantando esta cuarentena de manera paulatina, no va a ser una salida brusca, no se va a terminar el lunes, que va a ir liberando la actividad de algunos sectores, tanto económicos como de la sociedad en general, y que parece que esto va a ser un ciclo bastante más largo, con medidas de restricción a la circulación, que se van a mantener más allá de que se vaya flexibilizando la cuarentena para algunos grupos de la población más expuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco sabemos, y es una pregunta que todo el mundo se hace, qué tan profundas serán las derivaciones económicas de esta emergencia sanitaria, qué tan hondo van a calar estas derivaciones económicas en todo el entramado social de la economía de nuestro pueblo. Y también, aquí, si bien estuvimos haciendo un pantallazo muy a mano alzada de cómo el gobierno está administrando el transcurso de la emergencia sanitaria, la pregunta es qué rol va a cumplir el municipio en instancia posterior a la emergencia. O sea, qué rol va a cumplir el municipio cuando haya que ir paulatinamente retomando la normalidad, pero con la necesidad imperiosa de reactivar la economía. A mí se me ocurre algún ejemplo de lo que ha pasado en nuestro pueblo, algún antecedente histórico de situaciones muy críticas en economía. La inundación de 2009, de finales de 2009, pero que tuvo consecuencias por un tiempo mucho más largo, y que la mirada que nosotros hemos expresado siempre desde este programa es que hubo afectados directos, los que estuvieron el agua en sus casas y que tuvieron cuantiosas pérdidas materiales y simbólicas, pero que en realidad se afectó, si se quiere hasta de manera indirecta, toda la comunidad, y se alteró la vida normal de toda la comunidad, durante un espacio de tiempo muy prolongado. Y que se afectó una de las poleas de transmisión más importantes que tiene la economía, como ahora, interna de San Antonio de Areco, que es el turismo. La mayoría de las empresas prestadoras de servicios de turismo están en la zona de la costanera. Y otra situación
puede ser que se combinen las dos aquí, es lo que vivimos entre 2001 y 2002. Es así que fue de características políticas, ideológicas y económicas, con la caída del gobierno de De la Rúa, la inestabilidad que hubo con la sucesión de varios presidentes hasta que asumió Eduardo Duhalde, la salida de la convertibilidad, la devaluación, la inflación, el desempleo, el endeudamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Se combinan entonces la situación de 2001-2002 con la de 2009. Aunque ningún momento histórico es igual al otro, sí valen los antecedentes como para tener alguna medida o como para tener alguna referencia de lo que estamos viviendo. Con el agravante que lo hace diferente a 2009 y a 2001 y a 2002. 2009 fue estrictamente local, 2001-2002 fue de alcance nacional. Ahora es una crisis económica mundial generada por la pandemia de coronavirus. Y ante esta discusión que se está dando, si las medidas sanitarias que ha tomado Alberto Fernández no perjudican demasiado la economía, uno puede tomar los ejemplos de lo que pasa en España y en Italia, y también en los Estados Unidos, o si se quiere también en Brasil, donde los gobiernos fueron más laxos en cuanto a las restricciones sociales y económicas por el tema de la salud, y ahora les han explotado los problemas sanitarios, ha colapsado el sistema de salud y la crisis económica no encuentra su piso. O sea, es un cóctel más explosivo todavía el que hay en esos países que el que hay en la Argentina. Sin dejar de reconocer que nada es perfecto, que hay fallas y que los problemas económicos son tremendamente agudos y que no sabemos la magnitud de los mismos. Entonces, ahora, y seguro ya lo están pensando en la dirigencia política. Por ejemplo, ayer el bloque minoritario del Consejo Deliberante, que es el Frente de Todos, pidió una sesión extraordinaria para que el municipio adhiera a los decretos nacionales y provinciales que prohíben por 180 días los cortes en los servicios públicos ante el no pago. Como son medidas transitorias de emergencia para evitar que se profundice la crisis, digamos. Entonces, la pregunta es ahora, ya lo deben estar pensando, insisto, en la dirigencia política, la responsabilidad de gobernar incluye la administración del presente, pero también los cálculos hacia el futuro, sin dejar de lado el conocimiento de la historia. Ya deben estar pensando cómo articular acciones conjuntas entre el municipio, el sector estatal, municipal, con el sector privado, más la provincia de Buenos Aires y más la nación. ¿Para qué? Para, en el post-coronavirus, tratar de reactivar lo más rápido posible la economía, para ir reparando a la velocidad que se pueda las derivaciones económicas de esta emergencia sanitaria. Ya hemos hablado otras veces, el turismo está reducido a cero. Lo que podríamos definir como una muy extendida en San Antonio de Areco industria del espectáculo o del entretenimiento. Hay muchos artistas, músicos, teatristas, gente que trabaja en los espectáculos haciendo sonido, filmaciones, catering, publicidad, etcétera, etcétera. Eso está también parado a cero y posiblemente sean los últimos rubros que se reactiven, los que más tarden en funcionar con alguna normalidad, porque necesitan que se junte mucha gente para poder realizarse. Bueno, el rubro de la construcción, ayer se habilitaron la actividad de los corralones que venden materiales para la construcción. Por ahí estaba la discusión si los que se habían habilitado eran los que abastecían obras públicas o los que abastecían a la construcción en general. La construcción
mueve mucho el trabajo, mueve mucho la rueda de la economía del municipio. Bueno, las industrias metalúrgicas, que también están en muchos casos vinculadas a la construcción, los muchos cuentapropistas, trabajan por las suyas, ni que hablar los changarines o los trabajadores informales. ¿Cómo poder hacer para que rápidamente, entiendo yo que es necesaria, forzosamente necesaria, más allá de los contenidos ideológicos y las miradas políticas, una articulación entre el municipio con los privados, pero ir mucho más allá del orden local, ir a la provincia, ir a la nación, o sea, articular con todo eso. Hay algunas industrias, aquí porque hay una creencia muy vieja de que es el campo, el sector del agro, después se le agregó el turismo, que son los únicos elementos constitutivos de la economía interna de San Antonio de Areco. Y no sé por qué todavía no se hace carne en la gente la importancia que tiene el sector industrial. Un sector industrial que por el perfil que tiene en San Antonio de Areco, varias de sus ramas han estado comprendidas dentro de las actividades esenciales que dejó liberadas a su actividad el gobierno nacional en esta cuarentena. La industria textil plástica, las fábricas de bolsas, las que producen para envasar productos alimenticios o para el comercio exterior, han seguido trabajando. La industria frigorífica, también. La industria de los alimentos, estos han podido seguir trabajando y estos sectores, estos tres, aportan muchos puestos de trabajo para la economía interna de San Antonio de Areco. Esos han podido. Vamos a escuchar una nota en el programa de hoy y se va a notar la importancia que tiene estas ramas de la industria en la economía global de San Antonio de Areco, y que creo yo que deben ser pilares de la reactivación. Y en esto último que estoy diciendo voy al principio, al primer renglón desde la apertura de esta mañana, cómo entra en juego lo político y el posicionamiento ideológico para decidir de qué manera se afronta esta emergencia sanitaria, de qué manera se la administra en su transcurso y de qué manera se va a encarar el post-coronavirus y de qué manera se va a atender las derivaciones económicas, tengan la profundidad que tengan, de esta emergencia. Ahí está lo político y lo ideológico. Este gobierno lo va a encarar de una manera. Si hubiera otro gobierno y otro corte, lo encararía seguramente de otra forma. Y una cosita que va a ser para cerrar el comentario de hoy. No se puede pensar el 2 de abril de 1982, que fue el día del desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas, que fueron recuperadas de manera transitoria, y eso originó un enfrentamiento bélico con Gran Bretaña, que se estiró por plazo de 2 meses y medio aproximadamente, y que hoy se conmemora como el Día del Veterano y Combatiente en las Islas Malvinas. Pero no se puede pensar ese 2 de abril de 1982 de manera separada o desenganchada del 24 de marzo de 1976. No hubiera existido ese abril del 82 si antes no hubiera existido ese marzo de 1976. Se dieron las dos fechas contemporáneas y por lo tanto todavía abiertas al debate de la interpretación histórica. Fueron dos partes de dos mojones, dos fechas, una la fundacional y otra la que fue prácticamente perfilando el final de un mismo segmento histórico que fue la dictadura cívico-militar, que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. Es casi imposible que en un gobierno democrático
se haya tomado una medida de ir a una guerra o de recuperar un territorio por fuera del terreno del terreno diplomático. Entonces, es una cuestión ideológica y política, como ha hecho el gobierno de Francisco Rato, de ignorar el 24 de marzo de 1976 y de resaltar el 2 de abril de 1982. Eso está marcando la mirada que el gobierno municipal, política e ideológica, tiene sobre la dictadura. Eso lo quería remarcar también, aunque para la mayoría de la gente no sea importante, pero sí al menos para aquellos que estudiamos con la mayor profundidad que nuestra capacidad intelectual nos permite la historia reciente de nuestro pueblo.